Pues vamos a iniciar el curso Gestión de Calidad en la Producción de Concreto Premezclado. Es un curso condensado, porque hablar de concretos en términos generales es demasiada información, demasiado conocimiento generado hasta ahora y muy poco tiempo. Entonces, en 16 horas hemos tratado de condensar todos los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta para tener un mejor control en el proceso, ¿sí? Para ello vamos a trabajar con el ingeniero Rafael Oseguera Guerrero. El ingeniero tiene más de 25 años trabajando en producción de concretos para productos prefabricados, entre otras cosas, y está certificado en ACI también. Entonces, pues le pedimos que nos apoyara con unas partes de este proyecto. Y un servidor que vamos a trabajar también con él. Vamos a ver un programa que está diseñado de la siguiente manera. Primero vamos a ver fundamentos. Vamos a ver todos los componentes del concreto hidráulico, la importancia, conceptos que son importantes comprender para poder aplicar todo esto. Y aterrizamos con concreto fresco y concreto endurecido en función de las normas NMX que vamos a estar analizando. La normatividad la tenemos aquí como un capítulo, pero en realidad la vamos a ir incluyendo en todo el proceso, ¿sí? Vamos a ir hablando. Aditivos, bueno, estas son las normas, concreto fresco, estas son las normas, concreto endurecido, etcétera, ¿sí? Agregados, todo. Entonces esto va a ir no en un capítulo específico, sino va incluido en todas las normas. Ya nos daremos tiempo para poder abrir, por ejemplo, la normatividad en la página oficial de la SCT, en donde podemos ver cómo está organizada esa normatividad a través de libros, etc. O incluso entrar a la página de 11, en donde podemos ver una tabla, incluso una lista que tienen ahí de todas las normas que se manejan, incluso hasta los costos por ahí ya vienen establecidos, ¿no? De esas normas. Pasamos al diseño de concreto, de mezclas de concreto. Vamos a ver los principios básicos. Vamos a usar una hojita de Excel que igual al terminar se las pasamos para que se las lleven. Y vamos a usar el método ACI, aunque existen muchos métodos. Vamos a explicar por qué el ACI y por qué otros métodos han tenido sus auges, pero a través de la evolución que se ha tenido en el conocimiento del concreto, pues se ha llegado a optimizar este método que se usa bastante. Hasta aquí vamos a procurar llegar al día de mañana, ¿sí? Y el próximo viernes y sábado de la siguiente semana vamos a trabajar estos dos aspectos que son la producción de concreto, la gestión de los componentes, elaboración, utilización e inspección del concreto, así como este tema con el que queremos concluir porque es un tema muy importante que es el método de la tabla de control para llevar este control estadístico. Creo que este es un aspecto muy importante en todos los procesos, ya sea de concreto, de cualquier material o de cualquier proceso, pero en este caso ayuda muchísimo, sobre todo cuando es en planta, para poder tener un control preciso, ¿sí? Y sobre todo porque se tiene toda la información, toda la que se genera, toda incluida, se puede generar, más bien se puede aprovechar para tener un buen control de nuestra producción, en función de la variable que queramos. O sea, llámese resistencia a la compresión, llámese MR, o incluso alguna propiedad no de resistencia, sino una propiedad funcional del concreto, también se puede evaluar. Entonces, esa es la mecánica que vamos a seguir durante el proceso. Y bien, pues vamos a entrar un poquito a esta parte de los fundamentos del concreto hidráulico. Aunque es trillado, es importante que tengamos bien en cuenta, que tengamos bien claro esta parte de que dependemos del concreto hidráulico. La sociedad actual no puede vivir sin concreto hidráulico. La producción es enorme de concreto y de cemento, y en la actualidad se le ha metido muchísima investigación a esto debido prácticamente a que es tanto lo que producimos que también es muchísima la cantidad de CO2 que produce en su contaminación, en su producción, y que la emitimos a la atmósfera. Alrededor del 7.5 u 8% del CO2 liberado a la atmósfera global representa la producción de cemento y concretos. Y esa producción está básicamente en el cemento y en específico en la descarbonatación de la piedra caliza, que vamos a ver enseguida el proceso. Entendiendo esto, vamos a
poder tener conciencia de cómo dos cosas: producir concretos que sean más durables para que tengamos que producir menos en el futuro. Y dos, que no tengamos que producir concretos que se tiren y que luego se tengan que volver a hacer porque tengamos faltas de control. Entonces, se trata de optimizar básicamente esto, ¿no? Entonces, por ahí vamos a irle trabajando. Y bueno, esa es la importancia que tiene este material a nivel mundial y como ser humano. Para la producción de este concreto, que es un material compuesto, se requieren varios materiales de materias primas. Hablo de materias primas del concreto, ¿sí? Como la grava, los aditivos, el material cementante, el agua. Estos componentes son muy importantes. Además, incluso en muchas ocasiones, de los materiales puzolánicos que se utilizan también en la actualidad, sobre todo para la producción de concretos de alto rendimiento, ¿sí? Que denominamos concretos. Pueden ser, a veces le llamamos concretos de alto rendimiento, a veces le llamamos concretos de alta resistencia. Al final de cuentas, todos son concretos especiales de alto rendimiento, ¿sí? Entonces, son muy importantes y tenemos que tomar en cuenta entonces desde los agregados pétreos, el cemento, los aditivos, la planta, ¿verdad? Donde estamos produciéndolo, la manera en que lo mezclamos el material, tiempos, la manera en que se coloca, que es muy importante, y el control de calidad que tengamos, para que con ello podamos lograr, pues, estar a la altura de los requerimientos en concreto que se requieren en obra, ¿sí? Cada vez las exigencias son mayores. De hecho, vamos a ver cómo se ha ido avanzando en el caso de los aditivos en el momento en que lo veamos un ratito. Cómo al inicio de que se empezaron a utilizar los aditivos eran con una finalidad, y esa finalidad fue cambiando. En la actualidad los aditivos y toda la investigación en esencia del cemento y del concreto va encaminada directamente a resolver casos especiales. Ya es más allá de producir un concreto de una resistencia determinada, sino que se va resolviendo conforme lo va requiriendo, porque nos alcanzó, en un momento dado, nos alcanzó este material, ¿no? Y más bien, más que el material, lo que se requiere o donde se requiere utilizar este material. Entonces, es demasiado, solamente el agua, lo hemos dicho trilladamente, pero vale la pena que se vuelva a repetir, solamente el agua se usa más que el cemento y el concreto, ¿sí? Entonces, ahí la importancia que tiene la utilización óptima de este material. ¿Pero qué es el concreto, no? Si partimos desde el principio, el concreto no es más que la mezcla de los componentes que dijimos: el cemento, el agua, los agregados pétreos, arena, grava, aditivos, que en la actualidad básicamente es casi impensable, a menos que sea exprofeso, casi impensable que un concreto en planta se produzca sin aditivos, literalmente, ¿no? Y bueno, adiciones para cuando trabajamos, decíamos, con concretos de alto rendimiento o durabilidad. Si mezclamos el cemento con agua, nos va a dar una lechada, y tiene una función la lechada. La lechada tiene como función principal recubrir toda la superficie de los agregados y generar adherencia. Y aquí está muy importante porque esto está totalmente ligado a los pesos en la producción de concreto, ¿sí? Si yo no tengo bien claro cuánta área tengo que recubrir con esta lechada, entonces me puedo ir muy lejos y gastar mucho cemento en una producción de un concreto, o muy corto y tener problemas de otro tipo que vamos a ir viendo. Entonces, esa es la función de la lechada, muy importante. Si a la lechada le adicionamos arena, se nos convierte en un mortero. Este mortero, que en la actualidad también ya se ha ido acuñando el término de microconcreto, tiene la finalidad ahora de llenar los espacios más grandes que se quedan entre los agregados gruesos, ¿sí? Cuando tenemos agregados, por ejemplo, en concretos que van por encima de 1,5 pulgadas o más, bueno, en función de la forma de estos agregados, se van generando también ciertas oquedades. Y eso tenemos que entenderlo también porque de la relación grava-arena y de las características de la grava y de la arena, y ahí viene el control de calidad también de los agregados, viene un óptimo acomodo. Y nomás hay uno, pues. Ya se ha estudiado mucho eso. Las curvas granulométricas que nos dan de grava y de arena, las normas nos dicen tienen que estar entre estos rangos.
Y si te sales de esos rangos, seguramente vas a tener problemas. Sí puedes lograr la resistencia, pero vas a pegarle a otra cosa. Se va a descompensar la parte del cemento, vas a tener que ponerle más cemento. Se va a descompensar la parte de la trabajabilidad, vas a tener que usar aditivos o otras cosas. Entonces tenemos que trabajar esa parte. Esa distribución granulométrica es muy importante porque además, si no está bien acomodado, quiere decir que hay más huecos. Y mientras más huecos tenga este compósito, este material concreto, va a tener menos resistencia. Está directamente relacionado. Más resistencia, más densidad. Menos resistencia, menos densidad. Es decir, aumenta la porosidad, disminuye la resistencia. Y eso tenemos que cuidar. Los aditivos, entonces, nos van a ayudar muchísimo a poder este concreto, que ya es la suma de todos estos, modificarlo. ¿Sí? ¿Y qué le vamos a poder modificar? Sus propiedades rheológicas. Entiéndase por propiedades rheológicas a la viscosidad, a la trabajabilidad, al tiempo de fraguado, incluso al tiempo en que se va a requerir para que se genere la resistencia, que se formen los productos de hidratación que nos van a dar la resistencia. Eso es lo que nos hacen los aditivos normalmente, ¿sí? Y reducir también la cantidad de agua. ¿Cómo reducimos la cantidad de agua? ¿O qué significa reducir la cantidad de agua? Significa que si yo hago un diseño de mezcla, en ese diseño de mezcla yo solo puedo ponerle cierta cantidad de agregados con unas relaciones adecuadas para una misma cantidad de lechada, si no, no se va a poder trabajar. Si yo quiero ponerle más agregados, y eso va a influir en que tenga menos costo, porque misma cantidad de cemento más agregados, pues quiere decir que tengo más ahorro, necesito ponerle un componente que me permita que la trabajabilidad no se me dañe, porque la resistencia sí depende de los agregados pétreos, pero no en gran medida. La mayor parte de la resistencia está dada por la relación agua-cemento. Es más, si nosotros hacemos una lechada con una relación agua-cemento, esa lechada nos va a dar la resistencia ya establecida. ¿Sí? Entonces, para poder ponerle más agregados pétreos a una misma cantidad de lechada, necesito yo hacer que se pueda trabajar, porque mientras más grava y arena les ponga, definitivamente lo que va a pasar es que voy a tener una trabajabilidad cada vez peor, peor, peor. Y el revenimiento se me va abajo. Y esos, pues, recordemos que en el concreto premezclado, la principal causa por la cual nos regresan las ollas es el revenimiento, ¿no? Y puede ser que el revenimiento no dé exactamente, y la resistencia sí esté bien, pero es causal, pues, y la norma sí lo maneja. Entonces, sí es importante que la trabajabilidad esté en el punto que debemos. Y ahí los aditivos nos ayudan muchísimo, ¿no? Nos ayudan entonces, por un lado, a ahorrar dinero, ese es un objetivo que tienen, y por otro lado nos ayudan a mantener esa trabajabilidad y a mantener ese equilibrio entre las normas y lo que yo necesito. Y estas adiciones, que normalmente son de puzolanas, que se utilizan, por ejemplo, alguien de repente quiere producir concretos con agregados pétreos que tengan mucha sílice amorfa, es decir, que sean reactivos y que podamos tener reacción álcali-sílice. En ese caso, la microsílice es un material muy, muy interesante que se puede adicionar en proporciones adecuadas y lograr inhibirla. Finalmente, pues entonces tenemos que agua, más aditivos, más cementos, más agregados, tenemos un concreto hidráulico. Y vamos por partes, ¿no? Vamos a empezar a ver específicamente qué es cada uno de ellos y cómo debe estar para poder tener una mezcla óptima. Y empezamos por el elemento más importante. Más importante por costo y más importante porque es el que nos va a dar el elemento ligante de nuestros. Habíamos dicho pues que se produce una gran cantidad de cemento. Bueno, pues al año, hoy en día, se andan produciendo cerca de 4.500 millones de toneladas al año. Es enorme. Si a cada tonelada de cemento, o por cada tonelada de cemento, se libera 950 kilogramos de CO2, esa es la cantidad casi que estamos contribuyendo al ambiente. ¿Sí? Por eso es importante conocer esta parte del cemento, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace el cemento? Es la mezcla de dos materias primas primordialmente, piedra caliza y arcilla. ¿Qué es la piedra caliza? La piedra caliza es un material, es una roca
sedimentaria. Eso quiere decir que se precipita o que es arrastrada por el intemperismo. En este caso, es una roca que precipita. Es un carbonato de calcio. Y eso se da normalmente en los fondos marinos o en lagos que tienen muchas sales. ¿Sí? Ese carbonato de calcio nos sirve para extraer a partir de ahí la cal. Esa es su función. De la piedra caliza yo saco la cal. De hecho, aquí en Michoacán hay una planta, calidra se llama, creo, está acá para Zitácuaro, un gapeo, en donde extraen la piedra caliza y obtienen la cal. Y también generan otros productos que son agregados PETs, porque se pueden usar como agregados PETs también. Y cuando esta caliza la molemos a un tamaño similar a la granulometría del cemento, lo podemos usar como un elemento que le llamamos filler y que se utiliza para la producción de los cementos Portland compuestos, que son los más comunes. En planta normalmente se usa, o el cemento que más se usa es el CPC40, ¿sí? Y puede ser CPC40R, o sea, de resistencia rápida, o un CPC40 normal, dependiendo de los requerimientos, ¿no? Pero en general, el cemento viene en sacos de 50 kilogramos y ese producto en general es el CPC30 y CPC20, que es nada más el número, nos dice la resistencia alcanzada mínima en megapascales. 20 megapascales serían 200 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? 30 megapascales, 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, entonces la piedra caliza nos va a dar la cal. Y las arcillas nos dan los otros tres componentes importantes en el cemento. ¿Cuáles son? La sílice. ¿La sílice qué es? El óxido de silicio. La lúmina. ¿Qué es la lúmina? El óxido de aluminio. Y la ferrita, que es el óxido de fierro. Esos tres componentes, a ciertas temperaturas, se extraen de la arcilla. Así como la piedra caliza también la vamos a descomponer con temperatura. Bueno, las materias primas, ¿cómo se tratan? ¿O de dónde salen? Aquí está la piedra caliza, lo que ya les había comentado, ¿no? De esta voy a sacar la cal. Y representa el 80% de las materias primas que van para el cemento, ¿sí? O sea, vamos, para calentar el horno ocupo energía. La energía sale en la actualidad de pues, energías sucias todavía. Entonces, también libera CO2. Pero el 80% de todo eso viene de la reacción química de aquí. Por eso importa mucho que optimicemos. La arcilla representa en el cemento el 16% y son feldespatos que traen granitos, o sea, de aquí sacamos de estos feldespatos, de estos granitos, la sílice, la lúmina y la ferrita. Y también se le adiciona hematita cuando tenemos carencias de esa ferrita, ¿sí? Este nos va a dar la coloración del cemento. Ese color gris verdoso viene de este material. El cemento blanco es más caro porque tenemos que tratar este material, o más que tratarlo, seleccionarlo, ¿sí? Entonces, desperdiciamos más arcillas para poder tener justamente la arcilla pura. Y pura me refiero a que no tenga básicamente este elemento que es el que le da la coloración. Entonces, de estas vamos a producir. ¿Cómo salen? Vamos a pasar aquí. Primero se muelen. Estas dos materias primas, por separado, las llevamos a molino, ¿sí? En molinos especiales, que pueden ser de dos tipos, esos tipos de moliendas, en seco o en húmedo. En húmedo es un proceso que se usa ya muy poco. Es muy eficiente, de hecho es más eficiente que en seco, pero tiene la desventaja de que daña a los equipos, se corran muy rápido, el mantenimiento es caro. Y por otro lado, el requerimiento de agua también es mayor. Como podemos ver aquí, la humedad, o sea, para poderse llamar proceso húmedo, debe tener entre 30 y 300% con respecto al peso del material que se quiere moler para sacarlo. Entonces, la cantidad de agua también es enorme. Contamina por un lado o por otro, ¿no? Entonces, el proceso en seco es el que actualmente se utiliza. ¿Y cómo se hace? A través de estos 4 pasitos. Bueno, para empezar, ¿no? Que sea en seco o que se llame proceso en seco no significa que no tenga humedad. Definitivamente cuando sale de las minas o de las canteras, todo material va a traer humedad. Entonces, para que se considere en seco, debe andar entre estos rangos que son, de hecho, 30% de humedad es bastante agua. Entonces, el triturador de cono es el primer equipo. ¿Qué es? Es un cono, así literalmente, en donde en la parte de adentro trae un molinete que va dando vueltas y
va entrando el material y los va comprimiendo. Entra la roca y la comprime. Entonces la compresión hace que truene. Se rompe la piedra y la va disminuyendo de tamaño. Después de ese se pasa a un triturador de barras. Ahora lo que hace es golpearlas. Las barras van golpeando las rocas y las van disminuyendo hasta tamaños que van de 2.1 centímetros. Perdón. ¿Sí? Ya que tenemos estos tamaños aquí, estoy hablando por separado, pero de lo mismo, ¿no? Piedra caliza por un lado, pero mismo proceso. Arcillas por otro lado, mismo proceso. Lo metemos a un proceso que se llama prehomogenización. Con estos tamaños medimos las cantidades que queremos y las mezclamos. ¿Sí? Empezamos a adicionarlas ahí. Y las llevamos a otro triturador, que es uno de bolas ahora. Y lo que hace es, háganme cuenta, una olla enorme que gira y tiene bolas de acero, con diferentes tamaños de bolas de acero y pesos. Y lo que hace es girar y las bolas suben y caen, suben y caen. Es impacto realmente lo que está dando. Como el desgaste de los ángeles de la maqueta exacta. Entonces estas bolas se golpean entre sí, pero atrapan a las partículas de esta materia prima, arcilla o piedra caliza. Y cuando no la atrapan, de todos modos la golpean. Entonces ahí se dan todos los efectos. Es la inercia y es el impacto. Entonces ahí depende de la velocidad, del tiempo, la masa de las bolas. Mientras mayor sea la masa, pues más va a molerlos. Y también la finura. Aquí los llevamos en estos trituradores horizontales, rotatorios, a 100 micras. ¿Sí? Son una décima de milímetro los tamaños. Y eso es a lo que le llamamos harina cruda. Ahora sí ya la podemos homogeneizar. ¿Y qué es homogeneizar? Lo que significa es que ahora sí necesito saber o necesito hacer que tengan las mismas, las cantidades precisas de cada uno de los componentes para poder cumplir con la calidad que me exigen las normas. Mire así. Hay índices que nos permiten medir eso. Le llamamos módulo hidráulico, de hecho es el que menos se utiliza, pero al final estos dos son similares, estos dos son similares. Miren. La cal, que sale del carbonato de calcio, lo dividimos, o sea, la cantidad de cal, entre la cantidad de sílice, alúmina y ferrita, que es la arcilla, ¿no? O sea, una materia prima entre la otra materia prima. ¿Cuál va a andar la proporción? Nos dice la norma que debe andar entre 1.7 y 2.3. Esto es muy importante, ahorita les voy a comentar por qué. El estándar de cal es prácticamente, si se fijan, igual. Arriba está la cal y abajo están todos los óxidos de la arcilla. ¿Sí? Son indicadores, nada más. Estos dos nos dicen lo mismo. Este de aquí nos dice qué tanta sílice, óxido de silicio trae la arcilla con respecto a la alúmina y a la ferrita. Y aquí estamos hablando nada más de la arcilla, módulo silicio. Y en este módulo fundente, se llama módulo fundente porque estos dos componentes se funden en el proceso de fabricación del cemento. A 1200, de 1200 a 1450 grados centígrados comienzan a fundirse. ¿Sí? Y recubren al sólido que es el silicato de calcio y tricalcio que ahorita vamos a ver. El punto aquí, y lo más importante, es que fíjense cómo de 1.8 a 2.8 hay una gran diferencia. Yo debo cumplir con esto, o con esto, con esto, con esto. ¿Sí? Pero hay rangos. La pregunta es ¿por qué hay rangos? Porque los rangos van a hacer que salgan diferentes todos los productos. Es simple, porque las composiciones de las materias primas que yo tengo, la piedra caliza y la arcilla, son diferentes dependiendo de la cantera que la saque. Por ejemplo, Cemex tiene sus plantas en el norte del país, incluso sus canteras. O sea, las plantas están justo donde sacan el material para minimizar costos. Tiene una característica, la arcilla y la piedra caliza allá. No sé, Cruz Azul, Apasco, me parece que Holcim también, en el centro del país, en Hidalgo. Hay otras plantas que tienen en el sureste, no sé, me parece también que esta nueva de Slim, Fortaleza, creo, tiene sus plantas por acá en el sur de México. Entonces tenemos diferencias. Entonces la norma dice, bueno, debes estar dentro de estos rangos. A lo que voy es que si yo tengo un tipo de cemento, una marca de cemento, y la cambio por otra marca de cemento, debo tener cuidado. ¿Sí? ¿Y por qué debo tener cuidado? Pues porque cada marca, como está en una región diferente donde se están los materiales, puede tener variaciones. Y no hablo de que sea peor o mejor. Cumplen con la norma, pero pueden tener variación. Entonces, ahí
lo que yo debo hacer es hacer un ajuste. Debo hacer una revisión. Debo llevar al laboratorio antes de hacer mis cambios. Porque si los hago primero y luego hago las pruebas, puedo correr el riesgo de que pues tenga batches de producto que no cumplan con las especificaciones del producto que necesito en concreto. Entonces, esto es muy importante, que lo tengamos en cuenta, porque así es, no creo que vaya a cambiar en mucho tiempo debido a esas diferencias que hay. Entonces, cada uno de los tipos de cemento que tenemos, marcas de cemento, no tipos, va a tener diferencias, aunque sea del mismo tipo. Cemento tipo 2, CPC 40, producido en el norte del país, seguramente va a tener diferencias con cemento tipo 2, CPC 40, del sur del país. Sí, maestro. ¿Se puede hacer una lámina, por favor? Claro. La parte inferior derecha dice que el rango va de 1.8 a 2.8. Así es. Eso significa que una marca de cemento que tiene 1.8 cumple, pero tiene más que o menos que comparado con el 2.8. Ah, si se fija, si es 1.8 quiere decir que tiene menos alúmina que ferrita. Ojo, ahorita, de hecho vamos a ir viéndolo. Más adelante vamos a ver para qué es este y qué hace este, ¿no? En específico. Ajá. Pero si este valor es más pequeño, quiere decir que este es más pequeño que este. Si este valor es más grande, quiere decir que hay más de este que de este. Este recuerde que nos da la coloración, ¿sí? Y bueno, también entra en unos productos ahí que no nos gustan, que se llama tringuita, que en el cemento al hidratarse y que genera problemas. Pero lo corregimos. También entre que no nos gusta mucho, porque cuando tiene demasiada alúmina el cemento, lo que hace es que fragua así. De hecho, el cemento normalito, cuando sale el CPO, es más el clinker, no CPO, el clinker, sin ponerle yeso, cuando le ponemos el agua, no nos da tiempo de nada. No lo podemos trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ponerle un componente que reaccione con este y me evite ese fraguado rápido. Y ese elemento se llama yeso. Vamos adelante.